tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una nueva edición de Responsabilizarse. Hoy hablando sobre un tema muy importante en este contexto de pandemia para las empresas. Y precisamente estaremos hablando sobre gestión empresarial en tiempos complejos, y para ello nos acompaña de manera virtual desde España don Manuel Sevillano Bueno, quien es exdirector general de Merco y actualmente es director de reputación y responsabilidad social empresarial en Atrevia. Atrevia es una empresa global de comunicación y también está posicionándose como también una de las mejores empresas con enfoques estratégicos. Quiero darle la cordial bienvenida a don Manuel. Gracias por acompañarnos. Para mí realmente es un placer conversar con usted. Nada, pues gracias a vosotros y un placer que os hayáis acordado de nosotros en general y de mí en particular. Así que encantado de hablar con vosotros. Gracias, don Manuel. Le comento que yo soy fan de todos sus artículos. Me gusta muchísimo todo lo que escribe acerca de las empresas, sobre todo en este contexto de pandemia. El tema de liderazgo, gestión empresarial, no ha sido fácil, y por ello me gustaría preguntarle precisamente qué ha cambiado a raíz de 2020 en las empresas. Bueno, yo creo que bastantes cosas. Hay bastantes cambios y lo que no sé si somos capaces de ver todo lo que viene. O sea, por un lado, la pandemia ha supuesto pues, una situación dramática en la mayoría de los países y las empresas no son ajenos a ello. Pero también ha supuesto una oportunidad para las empresas. Es la primera gran crisis que hemos vivido en 100 años, en donde las empresas, nadie responsabiliza a las empresas de lo que ha pasado. Si nos vamos a todas las crisis anteriores, pues estuvo la crisis de 2008, en donde el sector financiero fue señalado con el dedo, la anterior crisis a principios de este siglo, donde las tecnológicas y las .com fueron muy señaladas, la anterior crisis las empresas constructoras, las empresas energéticas con la crisis. Bien, de la crisis del COVID nadie culpa a ninguna compañía ni a ningún sector, con lo cual yo creo que las empresas, por un lado, las que mejor lo hagan, pues van a ser se han dado cuenta de que pueden ser relevantes para las sociedades donde operan y tienen que jugar un rol. Eso por un lado. O sea, las empresas pueden aprovechar esta oportunidad para poner en valor cómo contribuyen a las sociedades donde ellos desarrollan su actividad. Por otro lado, hay una ola que viene, que es la ola, lo podemos llamar de la sostenibilidad, responsabilidad social, ESG, como queramos definirla. La realidad es que la sociedad ya no acepta cosas que hace unos años aceptaba de las compañías. Y la primera paso para cambiar las cosas es que hay comportamientos que antes pasaban desapercibidos y que ahora nos escandalizan. Todavía a lo mejor un escándalo no bien articulado, no se traduce en un impacto, pero la sociedad cada vez está más concienciada y cada vez acepta menos determinados comportamientos de las instituciones. No me quiero meter aquí, pero de la clase política, de las instituciones gubernamentales, de las supranacionales y de las empresas, que es lo que nos ocupa. La sociedad, pues, y aparte tiene instrumentos para expresar su malestar, como son las redes sociales, que todos tenemos al alcance de nuestro teléfono, podemos expresar nuestro malestar. Entonces, bueno, las compañías tienen que readaptarse o tienen que adaptarse pues, a este nuevo entorno, a estos tiempos, tú los has llamado salvajes y complicados, pues estos tiempos difíciles y convulsos y diferentes. Don Manuel, sin duda, usted mencionaba también hay que ver las oportunidades, ¿no? Y el tema de la digitalización en muchas empresas hoy más que nunca es importante. Lo otro que me llama la atención, y usted bien lo manifiesta en uno de sus artículos, que se llama ¿Tiene sentido planificar? En este contexto de pandemia realmente para mí es un reto, ¿no? Para todos los líderes en las empresas. Bueno, yo en esto de la planificación, ya sé a qué artículo te refieres, que es uno que publiqué para INCAE de Costa Rica hace años ya, tiene sentido planificar. A ver, cuando hablamos en el fondo, creo que la planificación tiene dos peligros, o tiene algunos peligros. Yo un poco lo que defendía en ese artículo es, en un entorno tan cambiante como en el que estamos, ¿qué sentido tiene hacer una planificación estratégica que luego la realidad nos va a desbaratar? O sea, cualquier plan estratégico pues no tenía en cuenta como un aspecto externo esto del COVID, y fíjate si nos ha afectado. Por lo tanto, en un entorno en el que no se sabe qué va a pasar
¿para qué vamos a planificar? Que lo hacía un poco, pues también con un ánimo de provocación y demás. Yo sí creo que hay que pasar de las empresas cuando son incapaces, esta frase no es mía, pero cuando son incapaces de pensar estratégicamente, hacen un plan estratégico. Y yo lo que he hecho en falta en las compañías es el pensamiento estratégico. Más que hacer planes muy detallados de lo que vamos a hacer, sino el pensar estratégicamente. ¿Y qué es pensar estratégicamente? Pues ver las consecuencias que nuestros comportamientos tienen en el medio y largo plazo. Otro, te decía, tiene dos peligros. El primero, la planificación estratégica, que acabemos haciendo planes que no sirven para nada porque la realidad los desbarata. Y otro, hay una cosa muy de los coaches o de estas que dicen hay que distinguir entre lo importante y lo urgente. El otro día que hoy hablaba con un amigo economista que decía, bueno, eso es una pavada. Eso de la urgencia y la importancia. Dile a un padre que su hijo se acaba de hacer caca y está llorando, que no, que es que tú estás con lo importante y estás pensando en a qué universidad le vas a matricular cuando tenga 18 años. No, tendrás que tratar lo urgente y tendrás que tratar lo importante. Tendrás que tratar lo urgente, pero con un pensamiento estratégico, ver cómo esas actuaciones, ese comportamiento impacta en el corto y medio plazo, qué consecuencias pueden tener determinados comportamientos corporativos. Y yo creo que esa es un poco la tesis del artículo, menos plan estratégico y más pensamiento estratégico. Y eso le quiero preguntar sobre el pensamiento estratégico, ¿cómo debe de ser precisamente en esos momentos esa visión del líder para poder realmente tomar decisiones? Bueno, pues el líder, no son demasiados buenos tiempos para el líder, pero bueno, porque primero es un entorno, es más fácil liderar en entornos más o menos previsibles que en entornos tan imprevisibles como los que estamos, y la sociedad tiene herramientas para manifestar su descontento. Cosa que antes los líderes están mucho más expuestos que hace 40 años, que la mayoría de la gente no sabía quién era el presidente o el CEO de una compañía. Ahora cualquiera puede poner un tuit metiéndose con cualquiera y hay algunos líderes que esa presión pues no son capaces de aguantarla. ¿Cómo tiene que pensar? Pues yo creo que, no hay recetas y yo creo muy poco cuando se dice lo que hay que hacer es, pues ya cuando empezamos así mal, no sé, pues cada compañía tendrá que adaptarse a sus circunstancias, a sus sociedades, a los países donde opera y demás. Sí creo que el pensamiento estratégico es un pensamiento holístico que tiene que tener en cuenta las diferentes partes interesadas en una compañía. No puede orientar su gestión solo a los accionistas o a la rentabilidad. Ahora, eso no quiere decir que tenga que olvidarse de los accionistas y de la rentabilidad. El fin último de una compañía es ganar dinero y eso no hay ningún problema en ganar dinero. El problema está en cómo ganamos ese dinero. Entonces, y en el cómo ganamos ese dinero es donde aparecen el resto de las partes interesadas o de los grupos de interés. Hay que tener en cuenta un consumidor que cada vez pues es más crítico, que puede decidir mediante sus comportamientos de consumo si premia o penaliza a unas compañías o a otras. Hay que tener en cuenta unos trabajadores, donde el talento, y estoy hablando del talento, hay muchas personas que trabajan porque no tienen otro remedio y trabajan donde trabajan, pero hay muchas personas que pueden escoger dónde trabajan. Y hay compañías que atraen talento y todo el mundo quiere trabajar en ellas, y hay compañías que repelen talento. Y las que repelen talento, pues no tienen muy buen futuro, no van a poder pensar muy estratégicamente porque no van a tener futuro si son incapaces y al talento en vez de atraerlo lo repelen. Y también como sociedad, ya te lo decía antes, la sociedad ahora no tolera determinados comportamientos que antes pues pasaban desapercibidos. Exacto. O sea, ¿hay corrupción, por ejemplo? Pues claro que hay corrupción. Simplemente la corrupción ahora nos escandaliza y hace 15 años o 10 años no nos escandalizaba. Vamos a seguir hablando sobre esto luego de la pausa comercial, pero porque tenemos todavía muchas preguntas que hacerle, aprovechar que está con nosotros de manera virtual, así que quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. Seguimos conversando con don Manuel Sevillano Bueno, quien es director de reputación y RSE en Atrevia. Gracias, don Manuel, por acompañarnos de manera virtual desde España. Antes de la pausa comercial, expresaba sobre la gestión del talento. En este contexto también hay que ser más sensible, más humano, sobre todo porque las empresas y también las familias están pasando por momentos difíciles. ¿Cómo gestionar, don Manuel, ese talento desde la gestión empresarial? Bueno, es un
yo creo que realmente la ventaja competitiva reside en el talento. Las compañías que sean capaces de atraer un talento de más calidad tendrán una capacidad de dar respuestas más adecuadas a un entorno tan complejo. Y las empresas que no sean capaces de atraer talento, pues no serán capaces de dar esas respuestas a este entorno tan complejo de que hablamos. Ahora, cuando hablamos de talento, vamos a hurgar un poco en talento. En el talento, el talento se está partiendo en dos. Y aquí las compañías es donde entra su responsabilidad social con ese talento. Por un lado, hay un grupo de personas que son capaces de escoger dónde trabajan. El otro día me decía un CEO de una de las principales compañías aquí en España, decía, yo no tengo problemas de talento, porque yo pongo un anuncio y tengo cientos o miles de candidatos que se presentan a cubrir ese puesto de trabajo. Digo, bueno, también, perdóname el símil futbolístico, pero también si el Real Madrid publica un anuncio para quien quiere ser delantero centro del Real Madrid, pues también tiene miles, millones de candidaturas. Otra cosa es que las 2 o 3 personas que pueden jugar de delantero centro en el Real Madrid sean las que quieren acudir a eso. O sea, que con el talento también hay que tener cuidado. O sea, no, la cantidad no es la calidad. Hay determinados puestos que se cubren con talento y el talento en determinadas posiciones es escaso. Y esas personas que tienen ese talento, pues deciden dónde trabajan y escogen dónde trabajan. Y hay compañías que son capaces de atraer ese talento y hay compañías que no son capaces de atraer ese talento. Luego también el trabajo tiene un componente social. Ojo, las compañías, no puede haber modelos de negocios sostenibles en sociedades que no sean sostenibles. Y dentro de la sostenibilidad de una sociedad está que pues, puedas tener unas condiciones de vida dignas y el trabajo lo que tiene que dar es a las personas que trabajan allí unas condiciones de vida dignas. Y ahí es donde entra también el rol de las compañías. Las compañías son las que pueden dar esas condiciones dignas o no dignas, que igual a corto plazo impactan en sus costes, y volvemos al pensamiento estratégico, o impactan más o menos en sus costes, pero a medio plazo no. Porque ese primer talento del que hablábamos escogerá compañías donde pueda estar orgulloso que trabaja en ellas o pueda estar a gusto trabajando en ellas. Y eso implica que hay una responsabilidad social para todos los puestos, los que sean de difícil ocupación y los que no sean de difícil ocupación. Esa es la responsabilidad o el rol social que yo creo que tienen que jugar las compañías. Don Manuel, en este sentido hablaba de la sostenibilidad. ¿Qué estrategias se pueden implementar para ser sostenible en este contexto de pandemia? Bueno, la sostenibilidad no es más que pensar en las consecuencias que nuestro comportamiento tiene en el medio y largo plazo. Pensar que en una compañía todo nuestro comportamiento tiene consecuencias. Y si nosotros tomamos decisiones muy primadas por la coyuntura, muy cortoplacistas, nos estamos cargando el futuro. Y las compañías, para ser sostenibles, lo que tienen que pensar es no tanto en los beneficios de hoy, que también, sino en cómo asegurar los beneficios de mañana. Y para eso tienen que ser sostenibles. Y para ser sostenibles, ¿qué tienen que hacer? Pues básicamente 3 cosas. Tener en cuenta el impacto que su comportamiento tiene en el medio ambiente. Hay compañías que impactan más en el medio ambiente que otras. Todo el tema del cambio climático y demás. ¿Qué impacto social tienen con su comportamiento? Hay compañías que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las sociedades donde operan y hay compañías que no, y son más sostenibles las primeras que la segunda. Y luego los modelos de gobierno corporativo. Las compañías cada vez tienen que ser más transparentes y tienen que tener más diversidad y unos modelos de gobernanza o de gobierno corporativo más transparentes. Eso es la sostenibilidad, pensar en las consecuencias que tiene tu comportamiento a corto, en el medio y largo plazo, para asegurar los beneficios de hoy y de mañana. Eso es la sostenibilidad. Excelente, don Manuel. Vamos a hacer nuevamente una breve pausa comercial. Al regresar me gustaría aprovechar, igual que sigue con nosotros, para preguntarle sobre la reputación corporativa. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre gestión empresarial en tiempos complejos con don Manuel Sevillano Bueno, quien es director de reputación y RSE en Atrevia. Don Manuel, me gustaría consultarle sobre la reputación corporativa. ¿De qué depende? Es un tema muy importante, sobre todo en contextos complejos, el tema de la imagen, de la reputación, cómo lograr realmente que nuestros consumidores, nuestros clientes y los mismos colaboradores crean en nosotros. Bueno, unas reflexiones. ¿De qué depende la reputación corporativa? Pues básicamente de dos cosas. La reputación corporativa es el reconocimiento que hacen los diferentes grupos de interés, trabajadores, accionistas, consumidores, sociedad en general, de nuestro comportamiento corporativo. Por lo tanto, la reputación se sostiene en esos dos pilares: el comportamiento corporativo, lo que las compañías hacen, y el reconocimiento de eso que hacen las compañías por parte de las diferentes partes, de los diferentes grupos de interés. ¿Eso que nos obliga? Pues a buscar un equilibrio entre lo que hacemos y lo que decimos. Tan peligroso es decir que hacemos cosas o comunicar cosas que no se corresponden con nuestro comportamiento. Tan peligroso es decir que somos respetuosos con el medio ambiente y luego nos pillen alterando pruebas sobre emisiones, porque eso estamos diciendo una cosa que no se corresponde con nuestro comportamiento, como tener un buen comportamiento pero no comunicarlo, porque con eso lo que vamos a conseguir pues es lo que consiguió Van Gogh, que solo fue reconocido una vez que se murió. Es un pintor que se le reconoció cuando se había muerto. Por lo tanto, las compañías que tienen que trabajar en esas dos bases, tener un buen comportamiento, mejorar lo que hacen, mejorar su comportamiento corporativo y buscar el reconocimiento de ese comportamiento por sus partes interesadas. ¿Eso cómo se hace? Pues comunicando y poniendo en valor nuestras acciones de impacto, nuestro comportamiento corporativo. Tienes que trabajar el comportamiento y tienes que trabajar la comunicación. Y luego hay una tercera cuestión, que es la reputación. ¿Por qué es importante la reputación? Porque es la fuente de toda ventaja competitiva sostenible. ¿Por qué a una camisa, si le cosemos un cocodrilo, hay gente que paga más por ella? Porque tiene reputación. ¿Por qué si se rompe un coche de una determinada nacionalidad decimos qué mala suerte hemos tenido, y si se rompe un coche de otra nacionalidad decimos qué porquerías de coche? Por un tema de reputación. ¿Por qué si se rompe un determinado computador, si es de una determinada marca, decimos que son una porquería, y si son de otra decimos que hemos tenido mala suerte? Porque eso, por temas de reputación. La sostenibilidad es el camino, tener comportamientos sostenibles es el camino de las empresas. Buscar el reconocimiento de esos comportamientos es lo que nos da reputación. Y es la ventaja competitiva, es lo que nadie nos puede copiar, que es nuestra reputación, y es lo que de verdad nos permite poner en valor lo que hacemos a lo largo del tiempo. Por eso es importante la reputación. ¿Cuál es el rol que juegan los medios de comunicación hoy en día, los medios digitales, en la reputación corporativa o en la gestión empresarial? Bueno, cuando lo que buscamos es el reconocimiento de las partes interesadas, ese reconocimiento solo pueden reconocernos lo que se sabe. Y en ese reconocimiento, ¿cómo se enteran las partes interesadas? Pues por lo que las compañías comunican, pero ahí los medios de comunicación actúan como de filtro. En un mundo en el que las redes sociales a menudo son bares de borrachos, en donde la opinión de un premio Nobel está en términos de igualdad que el primer descerebrado que se cruza por ahí. Yo creo que los medios de comunicación juegan el rol ese de poner un poco de orden en estos bares de borrachos en los que se están convirtiendo las redes sociales, y son los que generan opinión y los que generan percepción. Entonces, el reconocimiento está tamizado, el reconocimiento de los grupos de interés está condicionado por lo que dicen los medios de comunicación. Yo creo que ese es el rol que deberían de jugar. Otra cosa es el rol que juegan, que a menudo se meten en la pelea de borrachos, y eso me interesa a mí menos. ¿Se debe aprovechar aún más las redes sociales para comunicar? Porque estamos hablando sobre la reputación, pero también de que los grupos de interés conozcan lo que hagan y podamos estar de manera constante en este contexto de pandemia, también expresar todas las acciones que se están realizando dentro y fuera de la compañía.
Bueno, se deben, a ver, nosotros tenemos que comunicar donde esté la gente. Y si la gente está en las redes sociales, pues tenemos que comunicar en las redes sociales. Si la gente está, cuando se reunían en las plazas de los pueblos, pues había que comunicar en las plazas de los pueblos. Ahora que se reúnen en las plazas públicas, que son las redes sociales, pues hay que comunicar en las redes sociales. Sí que es verdad que yo creo que las redes sociales están pasando, han tenido diferentes etapas. En un primer momento en donde todos llegamos allí y lo que encontramos fue una nueva plataforma de comunicación que, como toda plataforma de comunicación, pues tenía sus ventajas y sus inconvenientes, y ahí entramos todos un poco en tromba, y ahora pues ya estamos pues desbrozando esto. Sí que hay mucho ruido en las redes sociales, pero también son un medio, yo creo que muy importante y fundamental para que las compañías comuniquen, y por supuesto que tienen que estar en las redes sociales, tanto las compañías como sus CEOs o sus presidentes o sus principales ejecutivos. Hay que estar ahí porque la comunidad está ahí. Don Manuel, y para finalizar, me gustaría que nos pueda compartir qué podemos aprender de las empresas españolas en este contexto de pandemia, en la gestión empresarial. Bueno, yo no soy portavoz de las empresas españolas y creo que hay empresas españolas buenas, malas y regulares, como habrá empresas nicaragüenses buenas, malas y regulares. Yo sí creo que las empresas españolas, algunas, primero hemos aprendido a competir en entornos multinacionales. España no tenía muchas empresas capaces de vender fuera de nuestras fronteras. La necesidad nos ha obligado a todos a salir a buscarnos la vida fuera, y ahí competimos uno más, ya no está. Entonces yo sí creo que las empresas españolas en la última década o década y media hemos hecho un esfuerzo por internacionalizarnos, y eso supone que tengamos que estar mucho más abiertos a otras culturas, a otras, a incluir diversidad y demás. O sea, el caso es Atrevia. Atrevia es una compañía que surge, bueno, perdona que hable un poco de nosotros, pero es una compañía que surge en España. Ahora ya estamos en 15 países. En 15 países, pero entre los 500 más o menos que somos, pues hay 30 y tantas nacionalidades. Bueno, pues tenemos que primero ponernos de acuerdo en qué idioma hablamos. Afortunadamente la mayoría hablamos en español, o en castellano, pero bueno, y eso, Atrevia es una compañía relativamente pequeña, pero si hablamos de las grandes compañías españolas, pues yo creo que lo que más pueden aportar es que por fin pues hemos entendido que tenemos que competir en entornos internacionales. Entonces, pues Telefónica, el Santander, Zara, Iberdrola, pues ya son capaces de competir casi en cualquier sitio con casi cualquiera. Y bueno, pues eso yo creo que es lo que podemos aportar las empresas españolas, que insisto que ni todas son buenas ni todas son malas, y que como en todos los lados hay buenas, malas y regulares. Don Manuel, muchas gracias por acompañarnos, realmente disfruté muchísimo conversar con usted el día de hoy. Pues nada, no, muchas gracias a vosotros, y para lo que queráis pues ya sabéis dónde estamos, así que nada, muchas gracias y un placer también por mi parte conversar con vosotros. Gracias, don Manuel, por acompañarnos el día de hoy en Responsabilizarse. Él es director de reputación y RSE en Atrevia. Atrevia es una empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico de España y cuenta con oficinas propias en 15 países. De esta forma hacemos una pausa comercial. Volvemos con lo último acá en Responsabilizarse.